Bienvenidos al podcast del ser al hacer. Para vos es una secuencia de videos, para mí, que me fui unos días por trabajo, hoy retomo con grandísimo placer. Y recordemos, estamos hablando sobre decisiones. Y en el episodio anterior nos metimos en una idea que para mí tiene una profundidad interesante y es la siguiente. Tus decisiones no solo producen resultados, también te producen a vos y a mí, sí, a vos y a mí. Lo que elegís una y otra vez va formando tu carácter, tu cultura, tu identidad. ¿Por qué? Porque primero elegimos algo, después ese algo empieza a elegir quién sos. Y a veces no nos damos cuenta de esto. Hoy lo que queremos trabajar es que no es lo mismo elegir desde la convicción que elegir desde el cansancio, que elegir desde necesidades. No es lo mismo decidir con dirección que decidir desde el miedo. No es lo mismo actuar desde la libertad que actuar desde una necesidad. Y hay que identificar estas cosas. Y ahí, para mí, siempre aparece una verdad bastante importante. La necesidad te vuelve negociable. Anótalo. La necesidad te vuelve negociable. Cuando una persona está en necesidad, termina aceptando o justificando cosas que en condiciones normales nunca haría. No porque sea incoherente, tampoco por deporte, no porque haya perdido todos sus valores de golpe, sino porque la necesidad le achica el horizonte y lo aprieta. Tanto que el presente se empieza a llamar estrategia a decisiones que en el fondo muchas veces son apenas sobrevivencia apurada. Vos y yo recordamos este dicho que dice: la necesidad tiene cara de hereje, te traiciona, te entrega. Y estos matices o que lo veamos importa muchísimo, porque la necesidad no solo cambia lo que ves posible, también empieza a flexibilizar cosas que antes nos parecían criteriosas. Y ahí es donde el problema deja de ser solo táctico y se vuelve más profundo. Y esto es importante al menos para verlo, para enfrentarnos. Quizás no podemos cambiar muchas de estas cosas, pero es necesario reconocerlas, porque si no las reconocemos, no nos damos cuenta que esto viene capa sobre capa y va sedimentando quiénes somos. Déjame bajarlo a casos bien concretos. Pensemos en un emprendedor que empieza a tomar clientes que no debía tomar. Y esto al principio parece una excepción, una concesión táctica o lo que había que hacer en ese estadio. Pero si no reflexionamos sobre esto que apareció una sola vez, porque a veces apretaba, porque la necesidad, porque había que facturar, porque había que terminar el mes cerrando ventas, y después lo veo, después lo acomodamos, pero entra un cliente que no respeta procesos, que entrega poco feedback, que exige mucho, te obliga a prometer cosas que no querías prometer, a hacer cosas que no querías terminar haciendo, y lo circunstancial se transformó en vida, en esencial. Y esto que lo veías como algo pasajero termina consumiéndote energía de una manera desproporcionada. ¿Por qué? Porque la primera vez siempre se presenta como una concesión puntual, pero la segunda aparece como un antecedente y no nos damos cuenta. Y ya la tercera se instala como un modelo. Entonces, cuando querés acordar, ya no solo tenés un cliente incómodo, sino que la empresa aprendió a traccionarse para sobrevivir. Y ahí viene y se instala el modo supervivencia. Porque no solo entró plata, también entró una pedagogía, una forma de ser, una forma de actuar, una forma de reaccionar. Y esto se transforma en una cultura. Porque es una pedagogía que dice que el criterio vale hasta que la necesidad premia. Pensemos en sociedades o alianzas que se forman no porque haya una verdadera compatibilidad de criterio, una visión común, una trascendencia o un ritmo de valores o de propósito, sino porque el otro trae algo que yo siento que necesito desesperadamente. Trae plata, trae contactos, trae espalda, trae compañía, trae conocimiento, trae agenda, trae historia, trae una capacidad operativa. Trae, ahí podés numerar, pero nunca habría una conversación de a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar o por qué queremos hacer lo que queremos hacer. Y me acostumbro a ver estos lugares y empiezo a minimizar lo que no quiero mirar. Y se baja el filtro, se baja la guardia de quién soy y qué quiero construir con esta sociedad. ¿Por qué? Porque la necesidad no solo aprieta, también seduce, te convence de que esa pieza que hoy te falta justifica no mirar todo el cuadro ni todo el costo que puede incorporarse así. Y ahí la persona no siempre se miente o nos engañamos en forma burda, a veces simplemente no nos damos cuenta o narramos estratégicamente algo que en el fondo es apuro y nos acostumbramos a esto, nos acostumbramos a este modo de supervivencia. Entonces la pregunta no es
¿Cómo hago para no tener nunca necesidad? Porque eso es una fantasía. El apremio, las necesidades, las circunstancias, los problemas siempre llegan. Pero la pregunta que debemos hacer y permitir que nos gobierne nuestro caminar es: ¿cómo hago para atravesar las necesidades sin volverme completamente negociable? ¿O cómo sostengo criterio cuando el contexto aprieta? ¿O cómo lo recupero cuando salgo de la necesidad? ¿Vieron esa expresión que dice un piloto de tormentas? A veces yo lo pongo en corchetes, autogeneradas. Vivo generando la situación de necesidad porque sé cómo operar en la situación de necesidad. ¿Cómo hago para no vestir de convicción una necesidad que en el fondo están haciendo por miedo a perder, por miedo a no llegar, del miedo a no poder sostener? Y ahí es donde este episodio creo que cobra importancia, porque ya no estamos hablando solo de técnica de decisiones, estamos hablando de integridad bajo presión. Cómo sostener al menos esta referencia hacia la integridad bajo presión. ¿Qué criterio mío estoy flexibilizando por esta necesidad? Quizás es inevitable, pero tengo que tener una referencia para en algún momento recuperarlo. No para juzgarnos, no para hacerte sentir culpable, sino para salir de un autoengaño, porque cuando lo nombrás, por lo menos empezás a recuperar el poder de elegir. Cuando vemos y verbalizamos esta situación, empezamos a actuar conscientemente, y eso cambia mucho, y estamos entrando en esa decisión de una manera más consciente, no autoengañados. Sabemos que no es gratis, sabemos que no es neutral, pero esa conciencia ya pone un límite, porque si no, la necesidad nos lleva puestos. También ayuda mucho preguntarte: ¿qué estoy tratando de aliviar? Porque a veces uno dice, necesito esto, y en realidad no necesitamos esto, necesitamos otra cosa. Necesitamos paz en una conversación, necesitamos sentir seguridad, necesitamos bajar ansiedad, necesitamos no sentirnos solos, necesitamos controlar, necesitamos oxígeno. Entonces, si no nombramos los dolores reales, terminamos usando una decisión y justificando una decisión para medicar algo interno. Y eso suele salir carísimo, porque la decisión entra al negocio, al equipo, a la cultura, empieza a permear nuestra identidad, nuestros vínculos, y nos llena de cargas que no corresponden, porque asumimos como parte de la solución medicaciones a otros problemas, y ya no solo estamos resolviendo una necesidad operativa, sino que estamos tratando de anestesiar una necesidad emocional. Y hay una tercera pregunta que para mí ordena muchísimo. Y es esta: si esta necesidad no estuviera apretando hoy, ¿igual elegiría esto? Esta pregunta no resuelve todo, pero separa algunas cosas bastante, porque TEI nos muestra que estás ante una decisión que de verdad tiene sentido, o si estás en una concesión que tal vez hay que hacerla, pero sabiendo que es una concesión y que en otro estado de cosas no aceptarías. Y cuando lo ves así, no siempre implica que no debas hacerlo, a veces la vas a elegir igual, pero como dije hace un rato, la vas a elegir conscientemente, porque la vida no siempre permite purezas, donde las variables, como hay un dicho que se usa mucho en economía y negocios, es ceteris paribus, es que si nada cambia, y la vida es más rica. La vida está llena de cambios, pero cambia mucho tomar estas decisiones sabiendo que es una concesión táctica, es una concesión temporal, es una concesión consciente, no es una relación espástica o es una reacción que no controlo, que no es una redefinición silenciosa de mis estándares. Entonces, si tuviera que dejarte una última idea, una idea central de este episodio, sería esta: la necesidad no solo aprieta, también persuade, te convence de que esto es lo único posible. Te hace sentir que no hay otra salida, te hace narrar como madurez lo que a veces es apenas urgencia. Y si no la miras de frente, te puede volver mucho más negociable lo que sos, porque empieza a configurar tu carácter, y eso es lo que le gusta admitirse a sí misma. Y esto ocurre no porque seas débil, sino porque la necesidad tiene esa capacidad. Estrecha el campo visual, agranda el dolor presente y achica el peso de las opciones y de las consecuencias futuras. Para cerrar este episodio, quiero proponerte un ejercicio. Pensá en una decisión reciente que hayas tomado bajo presión. Quizás no te diste cuenta que lo hiciste bajo presión, pero una decisión que hayas tomado apurada porque te sentiste escaso. Y escribí estas 3 preguntas. ¿Qué criterio mío flexibilicé? ¿Qué estaba tratando de aliviar realmente? Y si esta necesidad no hubiera estado apretando hoy, ¿igualmente la elegiría? Entonces, lo que escribas, no te condenes por la respuesta, no se trata de eso. Se trata de empezar a generar un diálogo con vos mismo para que recuperemos la lucidez, porque a veces estamos lanzados
en la velocidad y no tenemos tiempo para hacer una pausa, no tenemos margen para pensar. En el último episodio vamos a estar trabajando sobre cómo elegir cuesta, pero no elegir cuesta aún más. Gracias por acompañarme en este tiempo, en estas reflexiones. Nos vemos en el próximo episodio. Como siempre decimos, si esto fue de valor para vos, compartí el link con alguien más.